¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a avanzar en este contenido. Lo que teníamos previsto justo eran estos cambios en la cuestión de diseño de la malla inglesa. Vamos a retomar un poquito para hilar y pues partir de allí. Ya habíamos visto en principio justamente esta situación de tanto el punto de inicio, que teníamos una que agarraba 4, la forma justa de construir hacia el frente de manera lineal, y posteriormente vimos el ensanchado hacia la parte de abajo, y obviamente notamos que para ensanchar lo hacíamos prácticamente por medias líneas, lo habíamos ya aclarado anteriormente. Teníamos el centro y las orillas. En esta manera y modo de construcción, pues bueno, dependiendo del diseño a manera funcional, pues podemos agregar simplemente centros o simplemente orillas de acuerdo a nuestros requerimientos. Posteriormente, disculparán la toma que ahora esté de esta forma, pero tenía que hacerla así para que lo notaran un poco mejor en cuanto al diseño. Entonces voy a retirar esta. Posteriormente proseguimos con esta cuestión, que fue justo nuestra punta de corbata, nuestro cierre de punta de corbata, justamente para generar estas cuestiones de reducción. Cuando llegamos a este punto nos dimos cuenta que podíamos justamente quitar argollas, en este caso la que iría aquí, la cuarta. Esta argolla es un centro y si lo notamos solo está sujetando 3 argollas. Aquí obviamente para completar el punto le faltaría la cuarta aquí arriba. Luego descendemos y notamos que esta orilla se convierte ahora en centro, dadas estas reducciones, estas características, y lo mismo, está tomando solo 3, le faltaría aquí otra para completar el siguiente nivel. Esto lo menciono de esta manera por lo que comentaba previamente, de agregar para ensanchar la malla tanto centros o como solo orillas, dependiendo la construcción. Por eso acabo de decir que la siguiente, a pesar de que es orilla de esta cuestión lineal, si yo bajo de nivel, ahora se convierte como si fuese centro y solo tiene 3. Y lo mismo le sucede a la siguiente, es una de esta sería una orilla, pero cuando ya cuento el siguiente nivel hacia abajo, la tomo como si fuera un centro y entonces este estaría solo tomando 3, 1, 2, 3. Y esta solita se convierte igual en centro y solo tiene 2. 1, 2. Y obviamente es una cuestión de espejo, de simetría, y lo mismo que tengo abajo tengo arriba, pero en cuestión invertida. Esto pues obviamente me generaba esta composición en B. Recuerden que anteriormente habíamos dicho esta cuestión de construcción en diseño con la malla inglesa, qué características estaba yo teniendo. Pues bueno, si yo realicé esto, les decía que yo podía invertir la composición de la malla a mi mejor parecer. Entonces, si yo la cambio simplemente de lado, de posición, ahora tengo esta cuestión en B de punta al frente y pues yo podría construir justo, seguir por estos puntos de malla que tengo aquí y tener esta cuestión recta para tejer y ensanchar. Tejiendo del lado contrario, aquí viene una cuestión muy interesante en esto de los tejidos, porque una vez que ya entendemos la composición de la malla, el punto inicial de origen una agarra 4, yo puedo llegar a agregar segmentos de acuerdo a mi diseño, a como a mí mejor me funcionen. Si aquí acomodo correctamente, me voy a dar cuenta que hay una correspondencia con el patrón. Aquí hay 4 argollas. Siguiente nivel, 1, 2, 3, 4. Siguiente nivel, 1, 2, 3, 4. Siguiente nivel, 1, 2, 3, 4. Y último, 1, 2, 3, 4.
Aquí solo me faltaría centros para que yo pudiera unir estos dos segmentos y ya habría generado esta cuestión de punta pico. Obvio, esto va a variar, porque si yo quisiera completar el pico hasta acá, voy a tener que estar agregando líneas, obviamente igual en este mismo patrón escalonado, y obviamente la punta ya no quedaría aquí, tal vez quedaría, tal vez ni el, bueno, en este caso no la alcanzaríamos a distinguir, quedaría tal vez hasta acá abajo, porque obviamente va a aumentar en tamaño, en distancia. Entonces lo que va a aumentar, lo que agregaría yo de argollas, pues va a acrecentar el tejido. Pero puedo generar esta cuestión de puntas y ensanchado lineal, y puedo inclusive trabajar segmentos separados que posteriormente, si yo logro, es por eso es muy importante la observación en esta cuestión de los patrones. Si yo logro empalmar segmentos conforme a mis necesidades de diseño, los puedo justamente integrar y unificar. ¿Sale? Esto es ya para la cuestión de diseño. No estamos en este ejemplo que estamos viendo, no estamos tocando puntos de intercalado de colores, pero bien se podría haber separado por tonos las mismas líneas de argolla, que cada línea de argollas fuera de un tono de metal distinto, o justo inclusive generar patrones. Yo les decía anteriormente en la reunión que tuvimos, en la reunión virtual, que podíamos generar esta cuestión de figuras dentro de la malla, como con el mismo color del metal, generar segmentos de un solo tono y generar obviamente alguna forma geométrica. Esto nos recuerda mucho, nos da una remembranza a lo que son eh, los mandalas, por las formas redondeadas que tenemos. Llegamos a ver cuadros, rectángulos, triángulos. Entonces, todas estas conformaciones geométricas, hexágonos, septágonos, etc., si yo les doy un sentido por color, las voy a resaltar del simple patrón recto, rectangular, cuadrado o de punta que tenga. Y yo obviamente voy a enaltecer más la cuestión visual de diseño, la que quiero generar. Pero hay que estudiar muy bien, observar muy bien cuál es la argolla que me está afectando para poder generar estas cuestiones de color. Podemos inclusive la sola punta cambiar estas argollas de aquí, 1, 2, 3, el centro 4, 5, 6 y 7. 7 argollas, 4 y 3. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas solas, y se va a ver muy distinta esta pieza. Entonces a eso es a lo que quiero que lleguemos en cuanto al desarrollo de estas cuestiones de diseño más estético. Ya pasamos por la comprensión técnica de la pieza, ahora es cuestión de ser un poco más creativos. Yo les tengo para este contenido otro ejemplo más. Voy a recorrer esto. Bien. La cuestión que quiero que aprecien un poco es la siguiente. A partir de mi muestra origen, esta pieza rectangular, lineal, ya entendemos esta cuestión, que partimos de una cuestión lineal y un simple ensanchado. Voy a obtener un rectángulo. Pero si a este rectángulo yo le comienzo a quitar piezas, justamente para generar esta cuestión de integración, déjenme tratar de acomodarla bien, de extenderla, para que se aprecie todavía correctamente en la toma. Ahí más o menos queda. Bien. Tenemos 3, 1, 2, 3 y 2 centros. 1, 2, 3 y por consiguiente 2 centros. De base tengo 3, 4, 5 y 6. De base 3, 4, 5 y 6. Tengo una correspondencia por los lados. Obviamente aquí en el patrón que yo manejé, descendente en punta, para generar este perfil, pues obviamente tuve que retirar cantidad de argollas. Hay dos maneras de construirlo.
Una es un poco más tardada, en donde yo tendría que hacer esta pieza. Y para llegar a esta, tendría justamente que ir retirando piezas. Observar bien cuáles piezas. Aquí quito la orilla. Esta. Tendría que quitar esta para generar esto. En la siguiente tendría que quitar tal vez el centro y la siguiente orilla. Y obviamente quitando este centro, esta se cae. Y obviamente quito la siguiente. A manera justa de que me quede así. Aquí ya se da uno más idea de cuáles fueron las que se tuvieron que retirar. Prácticamente un centro y tres. 1, 2, 3. Es muy importante que lo logren apreciar, porque justo puedo yo quitar centros, pero les decía 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quito estas dos. Obviamente tengo que quitar el centro porque estas son orillas. Al quitar este centro me quedaría esta abajo, pero esta sería la cuarta de aquí. Entonces también la tengo que quitar. Después tengo que revisar si todavía está esta o la tengo que quitar. Cuento en la segunda línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la segunda línea. Segunda línea 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que quitarla. Entonces, partiendo de esta técnica, pues es un poco más laboriosa, pero más exacta, porque desde que tengo una pieza ya terminada, para generar ciertas formas o patrones, porque esto también se puede hacer por un solo tono, es lo que les decía, hago piezas segmentadas y posteriormente las integro. Entonces, una vez haciendo esto, pues elimino las que no me funcionen de acuerdo a mi patrón geométrico, de acuerdo a mi cuestión de tono de metal, como lo vayan a requerir trabajar. Y bueno, ya eliminamos material y pues bueno, ya tengo dos piezas en este ejemplo. Tengo dos piezas que quiero que aprecien que son correspondientes, son simétricas, a manera de espejo. Lo que tengo de un lado lo tengo del otro. Y lo que yo quiero que observen es la cuestión de integración. Aquí, si yo observo, pues son orillas, es lo que les decía. Centro con sus dos orillas. La siguiente entonces es centro y dos orillas. Lo mismo de este lado. Entonces, si estas dos son orillas, bien puedo simplemente agregar centros y unir. Y ya me queda esta cuestión que vimos inicialmente, que sería esta. Que quedaran unidas. Aquí lo voy a acomodar de este modo para que aprecien exactamente cuál sería la línea que va, que faltaría aquí, pero que aquí sí está. Esta línea de centros es la que yo tendría que agregar aquí para que tuviera este mismo perfil en cuanto a forma. Si yo agrego centros, una agarra 4, siguiente una agarra 4, siguiente una agarra 4, siguiente una va a agarrar 4 y aquí siguiente una agarra 4 y finalmente la punta. Así como están acomodadas, se aprecia que siguiendo ese patrón son las que tengo acá arriba. Y lograría generar esta misma cuestión de punta, de cierre, aquí para este ejemplo. Tengo otra pieza que les quiero mostrar en cuanto digo, bueno, ¿por qué esta observación? Aún así, si yo la hago de este modo, entenderán que sigo teniendo un patrón rectangular solo con una punta. No estoy generando una cuestión de B, simplemente es recto y agrego un pico. Es lo que estoy haciendo en este sentido de diseño. Una cuestión lineal que va a tener como piquitos ahí salientes. Pero si yo quisiera generar una cuestión tal cual de V, que tal cual esté así, dos tramos rectos, pero que se van a conectar y tal cual terminar en punta, que es distinto a tener esta cuestión recta y que pues que salga un pico, que sería esto. Bueno, para esto
tengo el siguiente. Lo voy a acomodar, permítanme. Vamos a planchar un poco. Recuerden que hay que acomodar bien y destender el tejido. Aquí, desde que lo coloco, se ve distinto. Efectivamente se ve diferente a esta cuestión previa. Voy a tratar de mover, disculpen, permítanme. Vamos a acomodar para que ya teniéndolo de esta manera, pues obviamente sea más fácil percibirlo y logremos como entender que sí hay una diferencia. Aquí ya quedó. Bien. Tenemos esta cuestión, es lo que les decía, esto es más rectangular y obviamente tenemos una punta agregada. Pero esto son dos tramos rectos que se encuentran en punta, en B, y tal cual, desde que lo acomodo, logro ver cómo efectivamente se forma una cuestión de inclinación al centro con una terminación en punta, cosa que aquí no. Entonces, en la foto que recientemente, más hace rato, mandaron al grupo, justo es distinto. Tiene esta cuestión con un hueco, pero es tal cual esta misma idea de generar algo recto como gargantilla, pero que tenga ahí una pequeña punta. En ese ejemplo, como no tienen las argollas del centro, se destienden y obviamente las argollas de las orillas, al estar jaladas, ¿qué sucede? Se contraen, se ciñen, entonces se ve como si estuviera en punta cuando no es el caso. Si yo hiciera esta misma composición dejando el hueco, todavía estaría más abajo, porque al no tener estas argollas, es lo que les decía, se contrae porque ya no se pueden jalar. Si yo jalo una, se jalan todas. Se jalan todas. Si yo jalo una, se jalan todas porque todas están conectadas. Y vean estas alteraciones de composición. Al solo jalar un punto, cambia toda la estructura de la pieza. A pesar de que si yo la tengo descendida, me genera cierta forma geométrica. Esto es importante hacerlo, apreciarlo de este modo porque cuando ustedes trabajen, van a trabajar en plano, en una superficie plana, pero el cuerpo no lo es. El cuerpo humano tiene curvas, es redondeado. Entonces, dependiendo cuando hagan igual sus cierres o sus cadenas para conectar a la pieza que están generando, va a tener un punto de presión. Y cuando obviamente haya cierto tirón, cierta fuerza que sostenga, les va a cambiar toda la forma que ustedes en principio quieran realizar. Entonces, es esta cuestión delicada de prueba y error, de estar generando una pieza con determinadas características geométricas y obviamente esto en plano, y posteriormente llevarla al cuerpo en donde se va a terminar adaptando y acomodando muy distinto a como lo tenían pensado en origen. Ahí es donde se gana toda la experiencia porque obvio, en papel se ve muy bonito, en cuestión plana se ve muy bonito, pero cuando esto pasa al cuerpo sufre alteraciones y tal vez esas alteraciones en cuanto a estética pues no nos agraden o habrá que hacer modificaciones en plano. Tal vez si yo quisiera que quedara en punta al momento de que la estoy jalando de una sola argolla porque tal vez aquí vaya una cadena de estos extremos. Si yo estoy viendo que no me gusta esta forma, no me gusta cómo queda, tal vez termine quitando argollas para que se vea más suave el borde, más redondeado incluso. Tal vez me sobre este centro, pero si quito esta, tal vez esta se afloje y hay que hacer estas pruebas estéticas visualmente para ver cómo se comporta el tejido en general, ¿vale? Una vez indicado esto, retomo. Les decía que sí hay diferencia de esta cuestión recta con punta a esta cuestión de dos líneas rectas unidas. Para pasar a esto, una cuestión importante de notar es que efectivamente el centro de la pieza, así,
se ve más junto. Lo trato de acomodar como tengo la cámara para que lo aprecien mejor. Entonces, de este modo. Si observo esta parte de aquí hacia acá, logro distinguir bien las argollas. Pero conforme voy avanzando hacia el centro, noto como que se van juntando y encimando más, como que se van apretando. Porque efectivamente eso es lo que está pasando. Si observo la aplicación del punto original de un centro y 4 argollas, lo puedo ir leyendo. Centro, 4, centro, 4. Pero al llegar a esta, ya no está agarrando 4. Está agarrando muchas más argollas. Lo mismo la de arriba. Vengo centro 4, centro 4, centro 4. Al llegar al centro, tal cual de la pieza, que es el punto de unión de lo que estos eran dos segmentos, noto cómo se rompe la regla y en una argolla ya no está tomando 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuento la de abajo, es un centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está tomando el doble de argollas. Y obviamente estas dos partes se ven todavía más apretadas, más juntas, porque así es, en una argolla están entrando más de las que normalmente el punto original me está indicando. ¿Por qué fue necesario hacerlo de este modo? Bien, lo voy a acomodar, permítanme. Y lo voy a colocar con esa intención de dos piezas que quiero unir. Y voy a traer aquí arriba la pieza. Déjenme acomodo. Así. Bien. Aquí ya observo una correspondencia. Les decía y les hacía la indicación. Dos piezas rectas, que en principio empezaron como eso, dos piezas rectas, pero tal cual las quiero unir para generar la cuestión de B, pero una B mucho más marcada que un simple pico. Obviamente aquí ya hice la construcción, son los ejemplos que les he estado mostrando. Es la construcción en recto, pero obvio, pues para tener una punta, pues no puede tener el pedazo que ya le quité, no puede estar recto, porque no embonaría. Tengo que retirar material, entonces cuando retiro material, obtengo esta pieza. Si estoy hablando de dos piezas, entiéndase, deben de ser piezas espejo, dado que si tuviera dos iguales con la misma punta del mismo lado, pues no podría construirlas. Sería darle la vuelta a esto y pues no hay concordancia para poder unirla en B. Entonces necesito la pieza espejo. Por eso la construcción tiene que ser de ese modo, si es que es el caso que la realice justo en dos piezas. Ahora, cuando ya tengo esto de este modo, hay dos maneras de unirlo. Una ya se las expliqué. Empalmo, me doy cuenta que son orillas y simplemente uno con centros, pero obtendría una composición distinta, diferente a esto. En esta lo que hice, si se dan cuenta, espero que lo logren apreciar a la toma, tuve que retirar ciertas argollas. Si yo me pongo a contar la orilla, tengo 4 y aquí tengo 6. Este es el centro de la parte de arriba. Cuento 3, 4, 5, 6. Y si esta misma la vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Qué quiere decir? Que tengo una de más. Me voy a la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, lo mismo de acá. 1, 2, 3, 4, ya no la cuento. 1, 2, 3, 4. Aquí sí tengo 4 y 4. Estoy respetando. Vuelvo a contar abajo, sin contar el centro que agregué. 3, 4, 5, 6. 1, ya no la conté doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están completas. Pero para poder unir, aquí, me doy cuenta que pues esta es orilla, esta es orilla, esta es orilla y esta es orilla. Pero ya en ambos extremos ya tengo centro. Por eso les decía, es muy importante que observen. No es lo mismo tejer hacia este lado que tejer hacia este lado. Hacia este lado efectivamente son solo orillas, pero en este lado tengo orillas y tengo centros. No son solo orillas. Dependiendo de qué lado estén trabajando, cambia. Efectivamente también para este lado tengo puras orillas. Para este extremo también tengo puras orillas. Solo se da el caso en este ejercicio, para este ejemplo, que en este lado tengo orillas y centros. Y si yo pretendo unir estas dos piezas espejo, no pueden ser solo centros, porque no corresponden. No es lo mismo que si yo quisiera agregar, les decía, hacia acá tejido. Aquí sí observo y me doy cuenta que sí, tengo orilla de este lado y orilla de este lado. Aquí sí podría agregar solo centros y tendría un segmento amplio. Pero si yo voy a hacer lo mismo de estas dos piezas, aquí ya tengo centros. Entonces, ¿qué es lo que hice para poder unir? Pues decidí cuál centro dejar. Es decir, este centro se va a convertir en este centro y va a sujetar estas dos de acá y las dos de acá que está sosteniendo estas. Si me doy cuenta, una agarra 4. Una, 2, 3, 4. Esta sola está sosteniendo esas argollas. ¿Sale? Es la cuestión de espejo. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 4 argollas. Por eso cuando las junto son 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta argolla va a reemplazar, es indistinto de qué lado decidan abrirla y juntarla. Obviamente, si lo hago del lado derecho, va a suplantar la del lado izquierdo. Si decido abrirla del lado izquierdo, pues va a reemplazar a la que está del lado derecho. ¿Cómo es más fácil hacerlo? En lugar de abrirlas, les recomiendo tomar una argolla abierta y agregarla. Vamos, que pase por las mismas argollas que está sujetando la argolla previa, por las mismas. Por eso les decía, es muy importante extender el tejido y observar con atención por cuáles argollas está sujetando esa y tomar una que esté abierta que agarre las mismas. Una vez que ya lo hago, igual del lado espejo, del lado contrario, completo la vuelta, la voy girando la argolla para que efectivamente esta argolla nueva abierta sujete tanto el extremo izquierdo como el derecho, y obviamente cuando ya esté sujetando todas las argollas tanto de la izquierda como de la derecha, procedo a cerrar. Y después, ¿qué es más fácil? Quitar la izquierda y la derecha que sobrarían, porque ya agregué una sola que va justamente a juntar el lado izquierdo y el lado derecho, y así logro cerrar el tejido. Y me doy cuenta que es parte importante de este contenido, que la composición en diseño geométrico efectivamente me va a cambiar
a las que hemos estado realizando previamente. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando argollas, estoy uniendo segmentos diferentes y estoy generando cuestiones geométricas visuales distintas. Todo esto va a depender hacia dónde quiera yo llevar la pieza en cuestión estética. ¿Sale? Eso es lo que corresponde a este contenido en cuanto a composición y diseño con argollas en malla inglesa. Espero que les sirva. Nos vemos en la próxima reunión y contenido. Gracias.